La vida a veces nos obliga a cerrar un libro antes de comprender el final. Así le ocurrió a Amy Roloff. Tras 28 años de matrimonio con Matt, su historia parecía escrita, pero el universo guardaba un nuevo capítulo, y el protagonista sería un hombre llamado Chris Marek. Hoy recorremos esa travesía del dolor del adiós a la sorpresa del amor adulto, y quizá descubramos que la esperanza, como en las estaciones, siempre regresa. Amy y Matt anunciaron su separación en 2015 y firmaron divorcio en 2016. Durante ese periodo, Amy hablaba de sentirse extranjera en su propia casa. Sin embargo, la filosofía estoica nos recuerda: la dificultad revela el carácter. La ruptura, aunque amarga, abrió espacio para que algo nuevo germinara. Cuentan que en 2016, durante un evento de solteros, Amy conoció a Chris, el vendedor de bienes raíces, de estatura promedio, sonrisa tranquila. Le pidió una cita en moto. Para Amy, mujer de mundo pequeño, literal metafórico, subirse a esa Harley fue un acto de fe, confianza, la primera semilla del amor. Platón decía que el amor, reminiscencia, a los 50 y tantos, Amy no buscaba mariposas adolescentes, sino un compañero, alguien que escuchara más allá de su estatura. Chris, por su parte, nunca había salido con alguien, siendo una persona pequeña. Pero la curiosidad venció el prejuicio. Juntos aprendieron que la madurez define el romance. Menos promesas eternas, más presencia diaria. En 2019, durante un paseo en la granja, Chris se arrodilló con un anillo de zafiro. Amy dijo que sintió un estruendo de gratitud. El compromiso llegó con dudas ajenas. ¿Es demasiado pronto? ¿Aceptará la familia? Por ellos decidieron que la única voz que importaba era la que sonaba dentro de sus propios corazones. 28 de agosto del 2021. La Granja Roloff, Oregon. 146 invitados, vestidos de encaje, sol tenue, promesas públicas. Amy afirmó después: fue perfecto. Chris añadió: unimos historias, no solo manos. La granja, escenario de antiguos desencuentros, se convirtió en símbolo de reconciliación. Tal vez el perdón es eso: transformar un lugar del dolor en altar de alegría. No todo es cuento de hadas. Matt, ex esposo de Amy y dueño de la granja, sigue siendo parte del mismo show. Chris, de naturaleza diplomática, intenta llevarse bien con él, lo que a veces incomoda a Amy. En un episodio reciente, ella admitió que traga saliva ante esa amistad. Aquí emerge una lección existencial: el amor no borra cicatrices, aprende a convivir con ellas. Videos de la pareja muestran viajes en caravana, clases de cocina y risas en directo. Pero la belleza no está en la selfie, sino en la cotidianidad. Lavar platos, decidir qué serie ver, regar el jardín. La fenomenología diría que la realidad se da en la experiencia vivida. Para Amy y Chris, la experiencia es compañía sincera, aun cuando las cámaras se apagan. Los retos presentes de esta relación son los siguientes: la opinión pública, cada gesto es analizado; dinámica familiar, hijos adultos de Amy, la finca y los negocios; salud conjunta, Amy con acondroplasia, Chris con vida de aventurero; el desafío, mantener la intimidad en medio del reality. Ellos responden con humor y límites claros. Nadie puede prometer un para siempre, pero como enseña la filosofía budista, el valor está en la impermanencia, amar sabiendo que todo cambia. Amy y Chris planean viajes, quizás un libro conjunto, quizás retirarse ya de la televisión.
Nada fijo, todo en flujo. Como el río del Hereclático. Nunca se bañarán dos veces en la misma agua, pero seguirán tomados de la mano. La historia de Amy, Roloff y Chris invita a creer que los finales son también comienzos. Ella, una mujer pequeña de estatura, gigante en resiliencia. Él, un forastero que eligió mirar con el corazón antes que con la altura. Juntos recuerdan que el amor adulto no busca completarnos, sino acompañarnos mientras nos completamos solos. Si este relato te inspiró, deja un me gusta en los comentarios y cuéntame, ¿qué te enseña la historia de Amy Chris sobre las segundas oportunidades? Suscríbete para más crónicas que mezclan realidad y reflexión. Hasta la próxima.